llevamos dentro la luz de Cristo. Caminamos alegres porque llevamos dentro su salvación. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, con inmenso gozo, con profunda fe y con probada esperanza, nos reunimos esta noche aquí en este hermoso santuario que la fe del pueblo de Pasto y de Nariño ha construido en honor a María Santísima en su advocación a Nuestra Señora de las Mercedes, gobernadora de la ciudad de San Juan de Pasto y madre amorosa y protectora de toda la diócesis de Pasto. Esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, como siempre, nos entrega el mensaje de la salvación, de la vida y de la esperanza. En el Evangelio hemos escuchado la experiencia que tuvo María en ese misterio que es fundante de nuestra vida cristiana, de nuestra fe de creyentes. Si nosotros miramos toda esta historia de salvación que nos narra la Biblia, las Sagradas Escrituras, vemos que en el Antiguo Testamento todo va dirigiéndose hacia este hecho fundamental, la encarnación del Verbo de Dios, de la palabra personal del Padre. Y todo el Nuevo Testamento es el desarrollo de este hecho fundante de nuestra condición de creyentes. Por eso, hermanas y hermanos, siempre nuestra mirada focal y nuestro punto de referencia necesario es la encarnación del Verbo de Dios, de la palabra de Dios. Jesucristo es esa palabra que se hace hombre para salvarnos del pecado y de la muerte. Y si hablamos como hecho fundante de la fe, la encarnación del Verbo de Dios por obra del Espíritu Santo en las entrañas virginales de María, necesariamente tenemos que dirigir la mirada del corazón y del afecto a María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia. Y es bien importante en esta lectura del Evangelio de San Lucas, cuando el enviado angelical le dice: alégrate, llena de gracia. No le dice el nombre de María. Alégrate, llena de gracia, plena de gracia. ¿Y qué es la gracia? Sencillamente el amor de Dios. Por eso podríamos llamarla también a la Virgen María como la amada de Dios. Alégrate, amada de Dios, el Señor está contigo. Y luego, en el claroscuro de la fe, ese diálogo entre el ángel y María. Al inicio la Virgen como que no capta, y por eso ese diálogo tan interesante y tan conmovedor. Y la palabra de Dios a través de su mensajero: no temas, no temas, porque has encontrado gracia ante Dios.
Y entonces la respuesta de María Santísima en esa apertura de su corazón y de su vida a la acción del Espíritu Santo. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento, el Verbo eterno empieza a existir como hombre en el tiempo. Jesucristo, nuestro único Salvador, que como Dios no tiene principio, pero como hombre empieza a existir en el tiempo, cuando María pronuncia esas palabras tan maravillosas: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya es tradición en nuestra historia de Pascua, a nivel de ciudad y de diócesis, la celebración solemne de la fiesta en honor de María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes. Y quisiera invitarlos, hermanas y hermanos, para que ella, que es Madre bondadosa, interceda ante Dios para que nos conceda el don de la paz que es don de Dios y también tarea nuestra. Hoy de verdad, después del mediodía, he tenido una tarde triste, muy triste. Estuve al mediodía en el Hospital San Pedro visitando a esos hermanos nuestros, víctimas del terrorismo, en la noche de ayer en la parroquia de Leiva, allí en la cordillera occidental. Una cosa es hablar y hasta predicar, y otra cosa muy distinta, presenciar el dolor y ver el rostro desfigurado de un adolescente de 16 años que estaba jugando en el parque cuando fue víctima, junto con otras 7 personas, de estos atentados terroristas. De verdad que no hay palabras para describir tanto horror, tanta maldad, tanto irrespeto a los derechos fundamentales de las personas humanas. En medio de ese dolor que afecta a la iglesia particular de la diócesis de Pascua, venimos con fe y con esperanza a celebrar la Eucaristía, a pedirle a la Virgen María, la Reina de la Paz, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos ayude, para que con un corazón valeroso defendamos el derecho a vivir en paz. Contemplando esos horizontes, en general en la diócesis, pero sobre todo en esa región de la cordillera occidental, vuelve a resonar la voz profética del Santo Padre Juan Pablo II. La política es insuficiente para lograr la paz. Si son necesarios los tratados, los acuerdos y las firmas, sin embargo, esos diálogos, esos acuerdos son insuficientes. Porque la causa de todos los males en el mundo, en Colombia, en Nariño, es el pecado. Y del pecado solamente nos libera y nos salva
Jesucristo, el Hijo de María. De verdad que está otra vez enrareciéndose el ambiente. Parroquias como Policarpa, El Rosario, Leiva, azotadas por el terrorismo y la violencia. Y ni qué decir de la costa del Pacífico en nuestro departamento de Nariño. Más aún, en Pasto mismo, cuántos atentados contra la vida, contra la seguridad. El ambiente se vuelve a enrarecer. Que nuestra devoción a la Virgen consista en defender como nariñenses nuestra centenaria vocación de paz. Tenemos que pedir a la Virgen María que nos ayude a ejercer mejor, con más audacia, nuestra dimensión de pueblo profético. Dimensión profética recibida el día de nuestro bautismo. Para proclamar los valores del reino de Dios y también denunciar con valentía lo que se opone al reino de Dios. Y entre esos valores, la realidad de la paz. Porque la paz es de todos o no es de nadie. Y muchos medios de comunicación social como que tratan de pasar desapercibidas estas situaciones de injusticia, de miseria, de dolor que padecen tantos hermanos y hermanas nuestras en este territorio querido de Nariño, de la diócesis de Pasto y en el territorio colombiano. Iluminados por la palabra de Dios, no podemos perder la esperanza. Sin olvidar que la esperanza cristiana bien entendida, como la define hermosamente el Papa Emérito Benedicto XVI, la esperanza cristiana es ese futuro que tiene la capacidad de transformar el presente. Por eso, dentro de este proceso de renovación pastoral que estamos llevando en las 72 parroquias de la diócesis y en las 5 zonas pastorales que están preparándose para ser parroquia, tenemos que vibrar con esta oportunidad que nos da el Señor para orar y trabajar y constituirnos de verdad en el pueblo de Dios. Una iglesia diocesana, toda ella evangelizada y evangelizadora. El pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Pasto. Una comunidad que vive el amor. Una comunidad que participa, toda ella, en la acción evangelizadora. Un pueblo, una iglesia que está en constante estado de misión. Imploramos de María Santísima que nos mantenga fuertes en la esperanza, para que a pesar de todo afiance en nosotros las virtudes cristianas y cívicas, las virtudes, los comportamientos que nos insinúa el Evangelio, para ser capaces de ser artesanos de paz con justicia, de paz fundamentada en la verdad, de paz comprometida en esa lucha contra la corruptela, que es ese monstruo que se convierte en causa de tantos males en nuestra vida personal, familiar y comunitaria.
ya desde el siglo VIII más o menos, hace más de 1000 años, la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como la estrella del mar. La vida humana, hermanas y hermanos, es un camino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo encontrar el camino correcto? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por excelencia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar a él, necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz, reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra difícil travesía. ¿Y quién mejor que María podría ser para todos nosotros estrella de esperanza? Ella, que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros, como nos dice hermosamente el apóstol Juan en su Evangelio. Así la invocamos a María, Santa María del Camino, aquella alma humilde y grande en el pueblo de Israel. María Santísima, con seguridad, vivió en contacto íntimo con las sagradas escrituras del pueblo de Israel, que hablaban de la esperanza, de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Así entendemos el santo temor que le sobrevino a María Santísima cuando el ángel de Dios entró en su aposento y le dijo que daría a luz a aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Hermanas y hermanos, cada uno de nosotros estamos también invitados por el Señor para que seamos luz, para ayudar a tantos hermanos nuestros que a veces han equivocado el camino. En el corazón de la Virgen María siempre encontraremos luz y esperanza que guíe nuestros pasos. María, con esa fe profunda que la caracteriza, estuvo en la oscuridad del Sábado Santo, pero viviendo en la certeza de la esperanza de la resurrección y de la Pascua, como nos lo enseñaba el apóstol Pablo en la primera lectura.
María Santísima, experimentando la alegría de la resurrección, ha conmovido su corazón y la ha unido de un modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Esta fiesta de María Santísima, como gobernadora de la ciudad de Pasto y como protectora de la diócesis, debe ser una invitación a todos nosotros para que nos convirtamos de corazón al Señor, porque la paz empieza en cada corazón que se reconcilie con Dios. La paz empieza en el corazón de cada niñez. Y luego esa paz tenemos que contagiarla en la familia. La familia, según el proyecto originario de Dios. La familia debe ser la primera escuela de paz. Si la familia pierde su horizonte, si la familia pierde esa característica de ser iglesia doméstica, si en la familia no se ora y se trabaja por la paz, los nubarrones del futuro en los pueblos son demasiado oscuros. La familia que no cumple con la tarea que Dios le encomendó no está colaborando con la paz de Colombia. Y luego, viviendo en la familia el don de la paz, trabajando y orando por ella, llevarla a las pequeñas comunidades eclesiales y desde los sectores de las parroquias, desde las fuerzas vivas de nuestras comunidades, llevarla a toda la parroquia. Y en unión de amor, todas las parroquias, fortalecer el misterio de la Iglesia Diocesana de Pasto, para que de verdad todos y todas seamos discípulos, misioneros del Señor, para que nuestros pueblos tengan vida y la tengan abundante, y no nos desmayemos ante estos retos tan difíciles como son el terrorismo y este pecado tan grave como es matar la vida, que es don de Dios. Continuemos la Eucaristía y celebremos con esperanza este acontecimiento salvador que el Señor lo quiere realizar con nosotros. Presentémosle junto con las especies del pan y del vino nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Presentemos la vida de las parroquias de toda la diócesis y oremos por intercesión de la Virgen María, que el Señor nos conceda la gracia de ser dóciles a su palabra, para que seamos sal de la tierra y luz del mundo, como el Señor pide a todos los que quieran ser sus discípulos y sus amigos. Que la Virgen María, estrella de la nueva evangelización, nos acompañe siempre con su cariño de madre, para que hoy y siempre y en todas partes hagamos aquello que el Señor nos dice. Que así sea. Caminamos alegres porque llevamos dentro la luz de Cristo. Caminamos alegres porque llevamos dentro su sal.